Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que continúes con nosotros y que nos envíes tu palabra, tu luz, tu verdad, que nos alumbres, Señor, con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo en el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, este pasaje que vemos aquí en Juan 3:16, pues como todos en la Escritura, es necesario que lo comprendamos y lo conozcamos en profundidad. Porque es una revelación del amor de Dios. Es decir, la revelación bíblica, la revelación de las Escrituras es una revelación esencialmente sobre el amor de Dios. O sea, cuando uno se entera de las cosas que el Señor ha hecho, ha concedido y ha puesto en marcha para el hombre, no hay otra forma de concluir todo lo que se va conociendo uno que no sea el amor de Dios. O sea, el amor de Dios está detrás de todo lo que Él hace para alcanzar al hombre, ayudarle al hombre, auxiliar al hombre. El amor de Dios es algo que muy poco se comprende, ¿sí? No solamente por su magnitud, por lo grande del amor en sí mismo, sino además también por el hecho de que pues una de las sensaciones más comunes para el ser humano es la sensación de abandono, de desamparo, la sensación, digamos, de desconexión de parte con el Señor, ¿sí? La sensación de soledad que acompaña a las personas a lo largo de sus vidas, aunque no lo alcancen a comprender. Es una sensación como la sensación de un huérfano, ¿sí? De la orfandad. Y esos son casos que de pronto un puñado de ustedes podría comprender más que el resto, porque son personas posiblemente que hayan tenido que vivir eso. Es decir, cuando una persona tiene a su papá, a su figura paterna, a su mamá, y ejercen la función y están presentes en la vida, indudablemente eso plantea unas condiciones que afectan psicológicamente a la persona, para bien, ¿sí? Lo hacen sentir seguro, lo hacen sentir amado, lo hacen sentir tranquilo incluso respecto del futuro. ¿Por qué? Porque la paternidad lo que ejerce es una dirección, protección, provisión, todo tendiente al cuidado de la persona y que la persona se sienta amada. Por eso es que cuando en la juventud las personas en su inmadurez pues malinterpretan los límites y el orden que se establece en el hogar y sienten a veces hasta fastidio, ¿sí? de la casa, de su hogar, de su papá, de su mamá. ¿Por qué? Porque el papá es quien pone límites, porque la mamá también los pone, los reafirma, y entonces la persona a veces se siente sofocada con unas disciplinas y unas órdenes que hay en el hogar. Pero luego, cuando van madurando, por lo general, ¿qué va formándose en nosotros cuando vamos madurando, cuando pasamos cierta edad? Es una sensación de
de amor por nuestro hogar, de amor por nuestra familia, porque nos hemos sentido amados en las restricciones que nos han impuesto, nos hemos sentido amados en la protección, ¿sí? Nos hemos sentido amados en los sacrificios que han hecho por nosotros. Y eso es algo que toma tiempo que se forme, pues hay jóvenes que les da mucho trabajo en cierta etapa esa comprensión y entonces sienten la casa como una cárcel prácticamente de sus emociones, pues sienten la casa como un lugar muy fastidioso y buscan en los amigos y buscan incluso en las casas ajenas, buscan cosas y a veces encuentran cosas que parecen satisfactorias, pero cuando se va madurando uno va formándose una idea y dice yo quiero, lo va entendiendo, o sea, va entendiendo cómo se expresó el amor a lo largo de la vida, ¿sí? Al principio no es así. Algo similar ocurre con las cosas del Señor, o sea, nadie va a comprender el amor de Dios en un estado de inmadurez espiritual, ¿sí? Nadie va a comprender el amor de Dios simplemente como un concepto general, somero, superficial. No, uno va a ir entendiendo el amor de Dios en la medida en que madura intelectualmente a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la verdad. Ahí lo va a ir comprendiendo. Y también acompañado, por supuesto, de la vida y la formación que la propia vida nos da, y más específicamente el trato del Señor a sus discípulos. Uno lo va comprendiendo. Entonces, en estos días escuchábamos una prédica que tenía que ver con eso, es decir, que esta expresión en Juan 3:16 es una reflexión de Juan respecto de lo que motivó al Señor a extender su programa de salvación, ¿sí? Y no es otra cosa que el amor, el enorme amor que siente, la magnitud de su amor, grande, ¿sí? Un amor que ha derribado todos los obstáculos que ha planteado la enemistad que el hombre le ha planteado al Señor, ¿sí? Los ha derribado para dar paso al programa de salvación. Es un concepto de maduración en el amor. Ahora, por eso es que nos sirve ese entendimiento de la juventud, ¿sí? Y ustedes, los que están jóvenes aquí, en cierta edad van a darse cuenta de que conforme vayan madurando, estarán más de acuerdo y estarán más agradecidos y estarán más satisfechos por la labor de sus padres, pues cuando ha sido ejercida, ¿no? Lamentablemente, no será el caso de todos. Algunos sentirán pues un vacío que dejó de pronto la persona, el padre o la madre, sentirán que no se hizo lo correcto, pero por lo general nunca esa sensación va a estar asociada a un padre que corrige, a un padre disciplinado, un padre que ejerce su amor y su lenguaje de amor son los límites, son la protección, la dirección, ¿sí? No. Por lo general eso está asociado a precisamente lo opuesto, es decir, que ha dejado el vacío, ¿sí? O sea, el vacío cuando nosotros sentimos cariño por nuestros padres, vamos dándoles la razón y maduramos y nos sentimos amados, por lo general replanteo por si no me supe expresar, por lo general es porque hemos percibido un padre presente o una madre presente que ha sacrificado, que ha trabajado, que ha dado conceptos, que ha dado direcciones, que ha negado, por ejemplo, permisos, ¿sí? Que ha negado a la persona ciertas libertades, entre comillas. Ahí es cuando en el proceso de maduración se siente cariño, ¿sí? En el caso opuesto hay gente que tiene que vivir toda una vida sin un parámetro de paternidad, toda una vida sin también una maternidad deficiente. Y ahí es donde se suele incubar el rencor, ¿sí? Porque la persona está desprotegida, se siente así. Ahora, esto no son conceptos que no puedan tener sus excepciones, todo eso tiene sus excepciones, pero es así en general. Lo mismo ocurre con el amor de Dios, o sea, el amor de Dios es algo que se va revelando cada día más, cada día más. Nadie que esté lejos de Dios puede hablar del amor de Dios, ¿sí?
Nadie que no conozca en absoluto la palabra del Señor puede hablar del amor de Dios y menos reprocharle sus buenas intenciones con el hombre, porque nosotros vamos a encontrar argumentos como, por ejemplo, si Dios es amor y si Dios ama al hombre, ¿por qué el sufrimiento? ¿Sí? Es muy común eso. Y eso tiene pues un vasto caudal de argumentos en favor de que Dios sigue amando al hombre a pesar del sufrimiento. O sea, ese es un argumento muy fácil de rebatir, pero usted lo va a encontrar. Otra cosa que suelen decir, si Dios es amor, ¿por qué ordenó ciertas aniquilaciones masivas en la Escritura? Entonces hay gente que habla acerca de genocidios prácticamente ordenados por Dios. Entonces, claro, eso es una visión escasa, es una visión turbia, es una visión sin detalles acerca del carácter de Dios. ¿No? Cuando Dios ordenó ese tipo de cosas, que son 2 o 3 ocasiones, son juicios muy específicos de Dios, en atención al frontal desafío de culturas o civilizaciones que le han hecho a Dios en su enemistad a Él, ¿sí? Al punto de parársele enfrente y decirle, no te dejo pasar. ¿Sí? Eso hicieron, por ejemplo, los amalecitas. O sea, le pararon enfrente al Señor, no te dejo pasar. Entonces, obviamente, el amor de Dios no es algo que no tenga que estar sazonado con su justicia y que no tenga que estar sazonado con su rectitud moral. Entonces, el Señor ha ejercido eso. Asunto similar aconteció en Sodoma, la perversión de Sodoma y las ciudades estas de la llanura del Jordán, ciudades perversas, donde el pecado había sido legitimado en medidas escalofriantes y ya era normal un estilo de vida, ¿sí?, en enfrentamiento al Señor. Entonces no podemos nosotros generalizar y decir el amor de Dios no ha operado o no es coherente con el carácter de Dios. No. Esas son cosas puntuales que han pasado, pero en general, durante todo el tiempo de la manifestación de Dios al hombre, ha habido permanentemente evidencias del amor profundo que siente Él por el hombre, y Juan lo está reafirmando, ¿sí? O sea, Juan, si se quiere, es 2 cosas. Es una etapa avanzada de revelación y a la vez una etapa inicial, porque él forma parte de la iglesia primitiva, Juan. El apóstol Juan, si no estoy mal, es uno de los testigos del Señor que murió hacia el final, o sea, murió avanzadito, ¿sí? La iglesia ya estaba constituida. Entonces, esta revelación, si se quiere, es muy avanzada, pero también muy primitiva, en el sentido de que pues iba a darle todo el entendimiento a la iglesia que se estaba formando y que se iba a expandir a lo largo del mundo, como somos parte nosotros. Las revelaciones del amor de Dios. Entonces dice, porque de tal manera es tan grande el amor de Dios por el mundo. Puntualicemos eso allí, por la gente, por los seres humanos, por su creación, por la humanidad. Eso es lo que se puede entender el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, todo lo que el Señor hace es por amor para el hombre, para que no se pierda, para que no sufra pena de eterna perdición, como lo hemos estudiado. Eso es, ¿qué lo motiva al Señor? El amor. Por eso es que cuando uno está empezando, uno duda mucho de eso, en el sentido en que el amor de Dios no es algo que uno tenga una garantía dentro de sí. Pero, insisto, el proceso de maduración nos lleva a comprender. El amor de Dios hace que Él haya dado a su Hijo y que esté dispuesto a darnos con Él todas las cosas. Por eso hay un pasaje que así lo refiere, dice, que si nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? ¿Sí? O sea, ese es el amor de Dios expresado para el hombre. Nos entrega a su Hijo. El amor de Dios va a operar para que haga eso y haga muchísimas cosas en nuestra vida.
le esté dando palabra. Por ejemplo, el hecho de que haya establecido el Señor los ministerios es por amor a la gente, ¿sí? Por amor a las personas. Él por amor va a ser paciente con usted y aún es paciente con la raza humana en general, porque dice la palabra que vendrán burladores y van a decir, ¿qué pasó con que Jesús iba a venir, con que el Señor iba a venir? Y en la Escritura encontramos esta expresión que el Señor no retarda su promesa de volver, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿sí? ¿Qué motiva esa paciencia? Nuevamente el amor, al igual que en los padres. Uno a los hijos les aguanta y a veces le coman la paciencia, pero les sigue aguantando y les sigue. Y la paciencia se renueva prácticamente diariamente. Tiempo. ¿Qué le da al hombre? Tiempo. ¿Qué le ha dado a las generaciones? Tiempo. ¿Qué le ha provisto a las generaciones? Gente que predique, gente que enseñe, porque está expresando el amor de Dios. O sea, muchas veces la gente pasa por la vida, no muchas veces, en una buena mayoría, sin haber conocido ni experimentado, ni sin haber tenido una revelación del amor de Dios. El amor de Dios es, si Él dio a su Hijo, mejor dicho, usted puede estar seguro de que en la relación va a mostrar ese amor, ¿sí? En protección, en cuidado, en dirección, en provisión. ¿Puede usted estar seguro que el Señor no quisiera su sufrimiento? Pues esas son cosas que teológicamente toca ir mirando con lupa y con cuidado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento pues se asocia con unos criterios que están establecidos en la Escritura, ¿sí? Pero si el Señor quisiera, se lo evitaría, ¿sí? ¿Pero por qué sufre la gente? Porque anda en malos caminos, por lo general. Hay un pasaje en Proverbios que dice que la cuerda es para el caballo, el látigo para el burro y también el látigo para el necio. También es interesante, ¿no? Y eso es algo que justifica muchas veces el sufrimiento no solamente nuestro, sino de comunidades enteras, ¿sí? Entre más opuestos y enemigos de Dios quieran ser las culturas, las naciones y las civilizaciones, más el rostro de la justicia y la rectitud de Dios tendrán, pero no dejará de estar presente su amor. ¿El amor en qué sentido? ¿En que tolera todo? No, el amor en el sentido en el que ofrece la solución, ¿sí? En el que te dice, la puerta de la casa está abierta, te espero, pero bajo mis reglas, pero bajo mi cuidado, bajo una reverencia a mí. Entonces ahí vemos, por ejemplo, países que la pasan demasiado mal, ¿sí? En todos los sentidos, pero es porque hay una justificación espiritual al asunto. Hay lugares donde la iniquidad, ¿sí?, ministrada por parte del reino de las tinieblas está tan generalizada y entronizada que son países hostiles al evangelio completamente. Y asimismo, esa distancia que esa nación pone frente al Señor es la distancia que hace que vivan pues escalofriantemente mal. ¿Sí? Ahí vemos el caso de Haití, por ejemplo, y otras naciones de África meridional podríamos mencionar, y otras tantas que, bueno, ya... ¿Por qué? Porque le dicen no al Señor. O sea, no, nosotros no recibimos lo que tú has hecho. Sí, no creemos. Una enemistad con el Señor manifestada en no creer su palabra. Mire, si usted se pregunta en qué se manifiesta la enemistad del hombre frente al Señor, es en no creer su palabra. Usted me dirá, yo no me percibo enemigo de Dios. Nada de lo que tú digas o yo diga tiene sentido o tiene la vocación de ser considerado verdad. Ni lo que yo diga ni lo que tú digas. Te pregunto, tu enemistad, si la hay frente al Señor, se va a manifestar en que no se cree su palabra. Eso es, ¿estamos de acuerdo? En eso, no se cree, no se recibe su palabra. Sí, no se recibe su revelación hacia nosotros.
Decimos, no, el Señor no ama. Si el Señor amara, yo no estaría así, no sería huérfano, no estaría desprovisto. En el mundo no había sufrimiento. Otros han llegado al colmo de decir, si el Señor amara, si el Señor fuera amor, aceptaría un mundo diverso, colorido, un mundo de múltiples posturas filosóficas, ideológicas, donde cabemos todos, porque en el costal del amor de Dios, dirá algún indocto, cabemos todos. Nada de eso es verdad. El amor de Dios se manifiesta en el que Él ha dado a alguien, a Cristo nuestro Señor, para que pague por el pecado del hombre y que evitarle la perdición. ¿Estamos de acuerdo? Pero es fuerte el amor. O sea, el amor de Dios está... Ahí sí caben todos, en el sentido de que en el sentir de parte de Dios, en el amor general, quiere que todos los hombres sean salvos. En otras palabras, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ahí se manifiesta el amor de Dios. Él no quiere que ningún hombre se pierda, ninguna mujer se pierda. ¿Sí? Que pase a una eternidad en condenación, a que pase a una eternidad en eterna perdición. No, el Señor lo que quiere es que sean salvos. Y por eso, Él ha provisto todo lo necesario para eso, ya depende es de la persona. Ahora, sobre esto ha habido mucho debate, porque entonces la gente dice, Dios nos ama de forma general, pero hay un amor de Dios más específico, ¿sí? O sea, hay que entender el amor de Dios en dos esferas o en dos alcances más exactamente. El amor de Dios en general que tiene por el hombre, ¿sí? El que hace que le duela su destino, el destino de perdición que el hombre ya está trajinando, ¿sí? Su trayectoria de perdición que ya tiene, el ser humano ya tiene una trayectoria de perdición, eso le duele al Señor. ¿Sí? Así usted diga, pero es que a mí no me está yendo mal, ya estoy a punto de recibir mi diploma, dirá alguien, yo estoy a punto de lograr construir mi casa, soy una buena persona, tengo mi familia, he amado a mis hijos, todo eso. Yo no llevo una mala trayectoria, dirá. Si no tienes a quien pague por tus pecados, obviamente tú no los vas a poder pagar, ¿sí? O si los pagas, pues eso es a costo de tu vida eterna. ¿Sí? Si no tienes quien pague por tus pecados, tu trayectoria es negativa. Por eso dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ustedes ya lo conocen, pero la trayectoria, eso es lo que le duele. Eso es a Dios, eso es lo que es el amor general por el hombre. General. Ya luego entonces encontramos unos márgenes más estrechos donde la relación va tomando más características específicas del amor, donde se nos revela el amor de Dios, no solamente en general, sino en una forma más específica. Entonces, ese es un amor más de complacencia, ¿sí? Una cosa es que Dios ame al hombre y le duela su trayectoria de perdición, y eso hay que entenderlo, y más en esta semana que está a punto de terminar, porque usted ve que esta semana en el ambiente religioso se pretende celebrar lo que es la muerte del Señor Jesús, ¿sí? Y su resurrección, ¿sí? O sea, pero eso es una cuestión tradicional. Para que uno entre en la relación con el Señor y se cambie la trayectoria de perdición que lleva su alma, tiene que pasar de ser algo tradicional a ser algo comprendido y creído. ¿Sí? Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no porque haya en el mundo una bruma de tradición, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo, que precisamente esta semana lo celebra o lo pretende traer a memoria, no porque eso ocurra, la gente está en la relación recibiendo el amor de Dios plenamente, y no por eso su trayectoria ha sido evitada, la trayectoria de su perdición. ¿Sí? No por eso. Para que eso ocurra, tiene usted y yo que nosotros creer en el Señor Jesús genuinamente. Creerlo. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el amor general. El amor general que le duele al Señor por ver al hombre en su trayectoria de perdición y muerte.
¿sí? Eso no está en nosotros. Por lo general, en nosotros ni siquiera está del todo la conciencia de que llevábamos una trayectoria y un destino fatal, un destino indeseable. Pero otra cosa es el amor por complacencia. Entonces, lo que el mundo le exige a Dios es un amor de complacencia. ¿Qué significa eso? Que esté contento con lo que yo soy, que esté contento con la forma en la que quiero vivir. Y si eso significa ideología de género, adelante, que el Señor me dé su complacencia a una forma de vida que yo quiero mantener, ¿sí? Y si yo soy cualquier cosa abominable ante los ojos de Dios, idólatra, diga usted, si yo soy, qué sé yo, un corrupto, y todo lo que somos, pero a veces no tenemos la valentía de admitir dentro de nosotros, y entonces decimos, yo quiero que el Señor me dé su amor de complacencia. A ese sí no, ese es diferente, ¿estamos de acuerdo? El amor de Dios, grande, enorme, masivo, ¿sí? El amor general es el que le duele la trayectoria de error que lleva el hombre, que le lleva a la perdición de su alma. Ese es el único amor, que no es poca cosa, con el cual el hombre cuenta en su favor, ¿sí? Para producirle el arrepentimiento y posteriormente su salvación. Pero la gente dice, no, yo quiero además que esté contento con lo que yo soy. Y eso no es posible, eso no es posible. Porque eso solamente lo ha logrado una persona, ¿sí? Que es Jesús nuestro Señor. Por eso en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy diferente. ¿En quién se complace el Señor? Aquel que moralmente logra, ¿sí? Pues tener contento al Señor. Eso, uno puede decir, estoy más lejos, más cerca, pero en general todos estamos lejos de eso. Por eso el Señor, cuando nos ve en nuestra condición moral e interna, no se complace. Eso es algo que la iglesia debe decirlo y el creyente debe creerlo, ¿sí? Cuando el Señor nos ve en nuestra condición moral, no se complace. Alguien dirá, bueno, pero se complace de usted quizá, porque usted está sirviéndolo al Señor. Tampoco se complace de mí, ¿sí? En mi condición moral interna, cuando el Señor abre el cajón de mis secretos, abre el cajón de mi intimidad, abre el cajón de mi desnudez personal, Él no se complace de mí, ¿sí? Ni de usted tampoco, ¿sí? El amor de complacencia solamente está en el Hijo, ¿sí? No en el mundo. El amor general está ofrecido al mundo. Por eso es necesario que lo entendamos, para que nadie llene de argumentos nuestra mente con criterios no solamente simples, sino también básicamente malintencionados, porque encontramos argumentaciones que no solamente brillan por su simpleza, sino por su mala intención. En el vasto mundo, por ejemplo, ahora es muy común los podcasts, ¿no? Y hay gente que está entrando en el mundo de los podcasts que previamente fueron influencers y todo esto, y ahora quieren entrar al ámbito de los podcasts a hablar cosas relevantes y sublimes y cosas interesantísimas, como por ejemplo el alma de las personas, si hay vida o no después de la muerte y todo eso. Y eso está bien que lo hagan, ¿sí? Pero sepa que mucho de lo que se habla allí no está conforme a la verdad revelada de Dios, que es la única, y en esto estoy convencido, que da respuesta a la espiritualidad humana, al universo y a la antropología humana y todos los aspectos de la creación. Es el único libro y la única verdad que cierra y completa y llena todos los vacíos de las dudas humanas, de las dudas existenciales, porque cuando quieren hablar temas así supuestamente trascendentales hablan el existencialismo, o sea, a ver, vamos a encontrarle sentido al asunto. Bien, adelante con eso. Hay bien porque algunos de ellos pues traen gente que conoce las escrituras, pero entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Porque entonces le dicen, no, el Señor no nos ama, si este es un mundo abandonado.
Esta es una tierra de rapiña, de impiedad, de perversión, y eso es correcto. ¿Sí? Pero no es porque el Señor no ame. El Señor ama en general. ¿Estamos de acuerdo? Ama tanto que le duele y le pesa fuertemente que el alma del hombre se pierda y que quede con un destino definitivo de exclusión y de fracaso y de vergüenza. Por eso es que dice que algunos van a resucitar para gloria y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetuas. Una de las cosas que va a ocurrir cuando el ser humano tenga que enfrentar a Dios en el juicio es vergüenza y confusión perpetuas. ¿Sí? Interesante ese concepto bíblico, pero es así. Bien, otra cosa es el amor de complacencia. Ese solo lo ha sentido el Señor por Cristo en primer lugar y por un puñado de personas, ¿sí? No completas, no completamente con respecto a ellos, ¿sí? Pero lo sintió, por ejemplo, por David, ¿sí? Por eso cuando los reyes de Israel oraban, a veces el Señor les decía, te hago este favor por amor a David, mi siervo. ¿Qué tenía David? David era una persona que no solo era pecadora, por supuesto que lo era, y si era pecadora en acto, es porque el cajón de sus secretos era turbio, ¿sí? Pero David era una persona reverente al Señor, que procuró y tenía unos impulsos de honra al Señor destacadísimos, ¿sí? Destacados. Él, por ejemplo, es una persona que planteó y, digamos, innovó en un sentir de adoración y de alabanza como ningún otro, ¿sí? Innovó en eso porque su sentir era agradecer y alabar al Señor y hacer grande su nombre a través de la alabanza. Ningún rey antes de él hizo tal cosa, ninguno. No lo hizo Saúl. ¿Qué otra cosa hacía David? David, por ejemplo, propuso en su corazón construir un templo para el Señor. O sea, David era un pecador perverso con su moral reprobada, por supuesto, ¿sí? Pero en él había algo especial y era una persona que quería honrar al Señor, ¿sí? Quería honrar. Entonces, el amor de complacencia obviamente está reservado primordialmente para el Hijo de Dios, Jesucristo, por eso lo vemos en Mateo 3:17, y luego en segundo lugar para quienes creen en Él y para personas que estén interesadas o sean capaces en mayor o menor medida de honrar al Señor. ¿Sí? Así es como funciona. Ahora usted me dice, si el cajón de mis secretos y mi moral, al ser abierta por el Señor, no le va a agradar, ¿qué alternativa tengo yo para no solamente recibir ese amor general de Dios, sino explorar esa relación profunda de amor, de cuidado, de distinción que el Señor da? Bueno, lo que dice precisamente Juan 16:27, dice, pues el Padre mismo os ama. Ese es un amor de complacencia, porque vosotros me habéis amado. ¿Sí? Por eso es que la Escritura es fuerte, fuertísima, cuando dice, el que no amare al Señor Jesús, sea anatema o maldito. Y uno dice, o dedicado a la destrucción, uno dice, pero qué celoso el Señor, qué exigente. Si uno no ama a Cristo, el amor del Padre no canaliza hacia nosotros. Es crítico el asunto, crítico. ¿Sí? Es crítico. Ahora usted me dice, ¿pero el amor general sí? Sí, claro, ese amor. Y si tú crees en el Hijo, ¿sí? Crees en que Él fue dado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ya el amor general te alcanzó. Tú te salvas de tu destino justo, ¿sí? Por la condena debida a tus pecados. Te salvas. Así seas un perverso y el cajón de tus secretos sea un pestilente y todo eso, aún así tú te salvas, ¿sí? Porque has creído en el Hijo. Pero ¿qué pasa? Que creer en el Hijo hace una reingeniería del interior de la persona, en el sentido en que cambia la proyección de su amor. O sea, y aquí viene un tema que puede ser aclaratorio para muchos. Nadie puede amar a Jesucristo y su obra, ¿sí?
mientras el mundo esté en el trono de las emociones, mientras el sistema filosófico del mundo esté en el trono de las emociones, mientras la moral del ser humano esté en el trono de sus emociones. Nadie puede amarlo al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿sí se da cuenta cómo cambia el asunto? Usted me dice, no, yo soy cristiano, sí, pero si crees en el Señor de verdad, eso hace una reingeniería en ti para que no esté el mundo en el trono de tus emociones, no estén los espejismos del mundo, las fantasías, ni las falacias que vende el mundo. No debe estar allí. ¿Sí? Ahora estuvimos el día viernes en la iglesia Salem celebrando la Santa Cena. Para mí yo siempre lo digo, ¿no? Que para mí es uno de los cultos más especiales del año y todo eso, porque al uno tener la copa y el pan, ¿sí? Y uno haber creído lo que significa la muerte, la entrega de Cristo de su cuerpo y de su sangre, eso no puede dejarte indiferente al asunto, ¿sí? Si uno lo comprende. Uno le crece o asoma un afecto hacia Cristo, ¿sí? Un afecto. Y yo no me pongo como ejemplo de perfección moral porque obviamente que no lo soy, eso es claro que no. Pero ¿sabe qué me daba cuenta yo cuando estaba celebrando esa actividad? Yo no sé si mi amor pudiera aguantar las más grandes tensiones y desafíos que los eminentes siervos de Dios han tenido que padecer a lo largo de las épocas, pero sí siento que hay afecto por mi Señor, por el que se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo que ese afecto aumenta por Cristo, mengua, disminuye mi atracción, mi fascinación por este mundo pestilente, ¿sí? Y decadente. Así es la cosa, ¿sí? Mengua, ¿sí? Crece Cristo en el afecto personal por la fe en lo que Él hizo y lo que el Padre hizo, porque en el ejemplo de Abraham, en el que él y su hijo van caminando juntos al sacrificio, esa misma situación se replica en el caso de Dios. Dios el Padre y Cristo iban juntos al sacrificio, a ponerlo sobre el madero para que cargue con los pecados, pero el sacrificio es de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Así como en el caso de Abraham y de Isaac, es la misma cosa. Entonces surge afecto. Pero si, por ejemplo, y puede ser que en su mente, en su ideología, en su construcción intelectual, hay amor, afecto y fascinación por el mundo, y idolatría por las personas, idolatría por sistemas y porque influencias y por gente con capacidad y todo eso, o por quizá el novio o la novia, ¿sí? Todo eso es una evidencia de el escaso afecto que hay o nulo por Cristo. Tengan en cuenta eso. Por eso, pero el Señor eso no lo aleja. El amor del Señor se sigue manteniendo firme, esperando. Y por eso hay gente entre ustedes que ha vivido cosas que han quitado la esperanza en el mundo, que han quitado la esperanza en sí mismos incluso, que han quitado esa neblina, digamos, de afanes que el mundo nos plantea, ¿sí? Y ha quedado la persona dependiente de Dios. ¿Y sabe qué encuentra la persona en las aflicciones de la vida? Encuentra un Dios fiel. Y encuentra un Dios que llama más la atención y jala nuestro afecto hacia Él por encima de este mundo que no es para nada digno de fiar, ¿sí? Ojalá me esté dando a entender. A veces, pues, uno lo que tiene en la cabeza le da trabajo expresarlo. Pero entonces ese es, ¿sí? O sea, esa persona, por ejemplo, que se metió con alguien, ¿sí? Y cambió su llamado y su dedicación al Señor por esa persona. Y se fue fascinada por la persona porque estaba enamorada o está enamorado de esa persona. Y por lo general, eso de estar enamorados y todo eso es de cuidado, porque hay gente que hay gente que no
va a compartirlo a uno con el Señor. Lo quieren sacar a uno de la iglesia, lo quieren sacar a uno de la dedicación a la novedad de vida que hemos sido llamados. ¿Sí? Y van y se salen y luego se encuentran con alguien detestable, ¿sí? Que no es fiel, que hiere a la persona que estaba enamorada. Y así es el ser humano en general. Nosotros todos nos profesamos amor, sobre todo entre las parejitas y todo eso, ¿sí? Pero luego comenzamos a ser quienes realmente somos, egoístas, absorbentes, controladores, hirientes, ¿sí? Eso es lo que comenzamos a hacer. Y la persona se desencanta y dice, yo dejé mi proyecto de vida con el Señor por esto lo dejé, ¿sí? Y a veces toca decirle, sí, eso fue lo que hiciste. No seguiste el consejo de tu pastor, no seguiste el consejo de tus padres, no hiciste, y lo dejaste. Pero sabes, el Señor es fiel, amoroso. Y tú vas a encontrar allí, aún en tu error, vas a encontrar a un Dios fiel que te va a convencer de que Él es mejor que la persona por la que lo dejaste. Y así por el mundo y todo eso. La cosa es no seguir en ese engaño, en esa falacia, ¿estamos de acuerdo? Porque si usted sigue en esa falacia, grave. Entonces el centro de su afecto no es Cristo. ¿Sí? Porque si bien hay gente que se va por otras personas, pues habrá gente que se va por el mundo. ¿Sí? Y por integrarse bien a un mundo cuya trayectoria es de perdición. O sea, usted no crea que irse al mundo alejado de esta verdad es integrarse a él es seguro para usted. No, no es nada seguro, es peligroso, es un error. Ahí vas ganando todo, con decoraciones académicas, vas ganando con decoraciones laborales, vas escalando en las esferas y en los tejidos sociales, vas escalando, pero la trayectoria no es segura, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando el Señor dice que Él nos ama porque hemos amado a Cristo, es porque nosotros primero nos hemos sentido amados por Él y el afecto hacia Él crece. Entonces yo estaba con mi copita y mi pan en la celebración y yo sentía algo especial. O sea, para mí Cristo yo no lo he visto. Yo no he visto a Jesús, ¿sí? Pero hay un afecto fuerte. Por eso dice, a quien amáis sin haberle visto, ¿sí? ¿Por qué es eso? Usted me dice, pero si no lo ha visto, y no significa que no lo haya visto en mi vida, sino que no lo conozco, físicamente, y ni nadie lo conoce, solo sus testigos. Pero cuando nos es revelado su amor, crece el afecto. Si eso no está ocurriendo en usted, entonces sepa que el amor general de Dios está dispuesto a esperar que eso ocurra, pero el amor de complacencia no está. Y menos si lo que el Señor encuentra cuando abre el cajón de tus secretos es, nada menos que pestilente y desagradable. Ahí donde abre y encuentra el egoísmo, la envidia, el complejo, la maledicencia, la murmuración, la perversión sexual, ¿sí? Ahí donde encuentra el robo, el fraude, ahí donde encuentra todas estas cosas que nosotros hemos hablado a la luz de la Escritura. Entonces dice, mi Padre os ama, pues el Padre mismo os ama, ya un amor de complacencia, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Eso es lo que dice Cristo. Entonces el mundo le pide a Dios que el amor sea que se complazca. Y el Señor dice, no me complazco en tu abominación, no me complazco en tu ideología de género, no me complazco en tu filosofía abortista, no me complazco en tu ideología feminista, no me complazco en tu corrupción, no me complazco en tu trayectoria mentiroso, fraudulento, no me complazco en nada de eso. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Sí? No me complazco en mi Hijo y en los que lo amen a Él, por haber entendido que Él se dejó clavar en la cruz y ser destruido en su cuerpo y abandonado en su alma por sustituirlo a usted en la pena. Pero para amar a Cristo inevitablemente toca amarse uno menos. O sea, hace ratico decíamos que el trono de las emociones, ¿cierto? El trono, la gente tiene al mundo en el trono. Otros tienen al dinero en el trono.
Otros tienen a un ídolo en el trono, y a veces el ídolo es el mismo. Es que Cristo está, digamos, ¿cómo va a ser el eje de nuestro afecto si nosotros estamos fascinados con quienes somos? Pero eso es simplemente ceguera espiritual y enemistad contra el Señor. ¿Cómo trabaja Dios con eso? Con la verdad expresada, con larga paciencia, como estudiábamos ayer, pacientemente enseñándole a la persona en que puede obtener la docilidad suficiente para entender lo que el Señor le está pidiendo. ¿Sí? O sea, hay cosas de esta predicación que quizá alguno de ustedes no entiende, dele tiempo. Si hay cosas de la palabra del Señor que usted no entiende, dele tiempo, porque el Señor a sí mismo a usted le da tiempo para que las vaya asimilando, digiriendo y que sean de utilidad para usted. Entonces, esto mismo que está en Juan 16:27 se expresa de la siguiente manera, ¿no? En Juan 2, primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de complacencia de Dios, ahí le aumento, no está en él. ¿Sí? No, es que a mí no me quiten ni el carnaval, ni el bailecito, pastor, no se meta con eso, ¿sí? Eso no, yo soy, eso a mí me encanta, yo vivo integrado en las culturas y en las prácticas. Sí, claro, esas son trayectorias de los muertos espirituales, entretenimiento de muertos para muertos, ¿sí? A mí no me quite eso, yo quiero un pastor contemporáneo, no tan anacrónico como usted. Oiga, usted debería vivir, qué sé yo, en la edad de piedra. ¿Sí? Yo quiero un pastor contemporáneo que no solamente me complazca, ¿sí? Eso es lo que tú estás buscando, ¿sí? Y pretendes imponérselo al Señor, ¿sí? Que Él se complazca en tu trayectoria, que Él se complazca en tu moral, que Él se complazca en tu conducta, y que le restreguemos esa conducta y se la impongamos al Señor, un Dios santo, ¿sí? Que tengamos un estilo de vida que integra perfectamente con los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. ¿Eso es lo que tú quieres? Vas a encontrar muchos grupos así, ¿sí? Puedes buscarlo si quieres. Algo que te haga sentir cómodo y que te anestesie y te diga, Dios te ama y está contento con todo lo que tú eres, ¿sí? No, el Señor lo que dice es para que el hombre no se pierda. ¿Y por qué se tiene que perder? Porque precisamente la trayectoria que lleva es de perdición, ¿sí? Lo que debe entender la persona es que todo amor al mundo es evidencia de que el amor del Padre no ha sido revelado, ni entendido, ni creído por la persona, ¿sí? Entre más entendemos el amor de Dios, más nos resulta incómoda la conducta y la trayectoria del mundo, ¿sí? Para que nosotros pongamos límites. Yo no hago esto porque, yo no practico esto porque, no porque soy mejor que el resto de pecadores, sino porque entiendo que eso es precisamente la trayectoria de la que el Señor nos quiere eyectar, sacar, ¿sí? Ese es precisamente. El que mira por tu alma, él conocerá y dará a cada uno conforme a sus obras. Esto está en Proverbios, hablando precisamente de que él cuida por el alma de las personas. Proverbios 24:12 dice, es interesante lo que dice ese pasaje, me gustaría que lo revisemos rápidamente. 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Porque aquí viene otro punto, y es que, antes de continuar y que leamos ese último verso, hay algo, y es que si uno va adquiriendo un sentir del amor de Dios, ese amor se proyecta hacia los perdidos, en un sentido en el que si me es posible a mí sacar a alguien o evitarle la muerte, la condenación eterna, lo voy a hacer. Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá.
O sea, por eso es que les hablo acerca de los secretos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que pesa el corazón no se complace al exponer lo que hay en él. El que mira por el alma lo que está haciendo es deseando que el hombre salga de su condenación, de su trayectoria, de su destino. Eso es lo que desea el Señor. ¿Sí? Eso es lo que el que mira, o sea, el Señor está mirando por tu alma. Si tú estás hoy aquí en esta reunión y de pronto tienes una idea equivocada de que pues fue accidental, no, el Señor aquí lo tiene usted porque Él ve por su alma, ama su alma. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Sí, por ahí en un pasaje en el Antiguo Testamento. No quiero la muerte del que muere. Pero Él también sabe, pesa el corazón. Y ya le digo una verdad teológica, que no le somos agradables. El que es agradable fuertemente es Cristo. Luego están otros, pues en menor medida, ¿no? Ahí está David, que logró mucho por la fe. Abraham, por supuesto. También están estos tres varones, ¿no? Enoc, creo, Job y Daniel. Y un desempeño muy bueno en cuanto a la fe. Y otros tantos. Pero nosotros los de esta dispensación, ¿qué es una dispensación? Es una temporada donde aplican unas normas de parte del Señor y unos programas de su parte hacia nosotros. Nosotros los de esta dispensación estamos en Cristo, podemos vivir en la gracia plena, en la complacencia plena, atención a esto, en el amor al Hijo. Sí. Usted me dice, ¿qué necesito yo para gracia plena, favor pleno, complacencia plena? Amor por el Hijo. No amor por el mundo, ¿estamos de acuerdo? Es una persona que ama al Hijo, pues obviamente, o sea, el Hijo de Dios, a Cristo nuestro Señor, sigue sus pasos, se entera, busca el reino, todo eso. Entonces, en estos días alguien me comentaba unas inquietudes de corte pues económico y de su vida. Y de pronto me faltó decirle a esas personas que el Señor no va a abandonar a alguien que le profesa amor. Nunca. ¿Sí? Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De quiénes tiene cuidado? Ahí ya no podemos decir, no, del mundo entero. No. De los que tienen el amor de complacencia de Dios, los que aman al Hijo. Puedes tú vivir en gracia plena, en favor pleno y en complacencia plena, siendo que tu cajón de tus secretos y tu moral es terrible frente al Señor y por supuesto la mía también. Sí, cuando la fe en Cristo lo lleva a uno a amar al Hijo. ¿Sí? Ahí sí. Entonces ya ahí pueden ocurrir cosas como las que les comento, ¿no? Él tiene cuidado de vosotros. Con estas precisiones. Mire, el amor de Dios se los expreso así ya para ir terminando. El Señor no quiere que usted le vaya mal. El Señor no quiere que usted sufra. El Señor no quiere que usted sea condenado. Y Él, si usted se deja pastorear por Él, y más desde chiquito, desde niño, desde joven, le va a dar una trayectoria muy buena a su vida. No se lo va a permitir todo, pues, porque a veces nosotros queremos que el Señor nos permita todo. Que nos cumpla nuestros más banales, ¿sí?, y mezquinos deseos y proyectos. No, el Señor no hace eso. Conmigo no lo ha hecho. ¿Sí? Yo sirvo al Señor desde niño y le escucho desde niño. Pero lo que sí es que le ha dado una dirección a mi vida en la que yo siento el cuidado, el favor, la protección, la provisión, la ayuda, la revelación. Me siento amado, así como el hijo que ha madurado y luego extraña su casa y dice, en mi casa me dieron límites, me dieron esto, yo me siento amado, ¿sí? Y le agradezco a mi papá y le agradezco a mi mamá. Así uno se va sintiendo amado, ¿sí? No sea tan esquivo, déjese alcanzar por ese amor del Señor, créalo, ¿sí? Entiéndalo.
Así le tome tiempo, esa es una buena forma de estar ocupado entre tantos entretenimientos que tiene la gente, ¿sí? En comprender ese amor. Usted me dice, ¿y así es difícil? Sí. Y con un verso último, y este sí ya les prometo que es el último, sí. Con un último verso le compruebo que es una cuestión complicada esto de las dimensiones del amor de Dios. Sí, a ver si lo ubico aquí rápidamente. En Efesios 3, 17. Mire, a ver, los que quieren andar en, yo quiero, ¿no? A ver si hay alguien más aquí. ¿Quieren andar en gracia plena? ¿En favor pleno? ¿En complacencia plena? Efesios 3, 18 dice, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es amor por el Hijo. Diga conmigo, amor por el Hijo. A fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿se da cuenta de lo perfecto de la Escritura? ¿Arraigados y cimentados en qué cosa? ¿En qué cosa, iglesia? Eso, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. El amor de Cristo, usted me dice, es escaso, me pide mucho, me pide que deje lo que me gusta. Te corrijo con un argumento bíblico. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Sí, esto es un tema que el que va a vivir plenamente en gracia, plenamente en complacencia, plenamente en amor, el tema es el amor a Cristo. ¿Sí? Y eso es provechoso que lo entendamos. Vamos a orar.